En esta época navideña la gente tiende a endeudarse o a gastar más de lo debido, y eso supone la actividad de las empresas de créditos y cobranzas. Así es. ¿Cómo evitar caer en manos de estos cobradores compulsivos? Ante todo, buenos días, gracias por la invitación, buenos días a todos los oyentes del país, y decirte que efectivamente es la campaña navideña, todos quieren gastar, todos quieren consumir, y endeudarse no es malo, y evitar las acciones de cobranza es no ir a la banca paralela. Es utilizar la banca formal, es utilizar los productos financieros correctos. Y ¿qué cosa es la banca paralela, para que entiendan? Banca paralela son prestamistas, son sistemas que no están autorizados por nuestro sistema legal. Y los prestamistas generalmente están ahí porque no podemos recurrir al crédito formal porque nos falta algún requisito. Así es. De los que pide el sistema financiero, la banca, pero nos cobran más intereses. Es un sobrecosto altísimo. Si la tasa de consumo está en 42% promedio, la más alta, ellos están en 60, 70%, y en algunos casos el doble de lo que pagan. Entonces es imposible que les paguen, y ahí llega la cobranza abusiva, ahí llega la cobranza con la pistola, ahí llega la cobranza de romperles la puerta, ahí llega la cobranza de golpear a las personas. Porque no es como el banco que molesta cuando te llama por teléfono a casa y te manda notificaciones si es que no has pagado a tiempo, pero es solamente eso. En este caso más bien había pues la advertencia de operación acá en el Perú de un grupo de delincuentes provenientes de Colombia que visitaban los mercados ofreciendo estos créditos rapidísimos, pero la cobranza era muy dura. Las consecuencias son muy peligrosas. El sistema formal de la banca implica evaluación de la originación de crédito, con lo cual no se da por dar, sino se da lo correcto, ¿no? Entonces debemos siempre buscar el sistema formal de la banca, ¿no? Los préstamos formales. Eso es lo correcto. Bueno, y evitar en todo caso sobre endeudarse, es decir, por supuesto, utilizar una tarjeta de crédito de manera responsable puede ser una ventaja, porque nos permite acceder de pronto a un producto que tiene un costo X y programar el pago 2, 3, 4 meses de acuerdo a nuestros ingresos y conveniencia, ¿no? Pero si lo hacemos mal, si queremos comprar 3, 4, 5, 6, 7 cosas con la misma tarjeta, pues luego vienen los problemas. Sí, efectivamente, el sobreendeudamiento es un peligro, pero hay dos tipos de sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento en consumo es peligroso. El sobreendeudamiento de una empresa, mientras produzca la empresa, puede atenuarse. Donde tenemos que tener cuidado es en el consumo, porque ahí tú generas un gasto y no tienes un flujo de ingreso que te permita atenuar ese gasto. No hay que tener miedo a endeudarse, lo que hay que tener miedo es que cuando te endeudes y no puedas pagar, pierdas calidad de vida, y entonces ahí hay un problema. Entonces, por eso hay un porcentaje que te recomiendan, ¿no?, de endeudamiento y de pago de cuotas respecto a tus ingresos. 30%. El problema es que en el Perú tú no puedes medir exactamente cuánto es ese 30%, porque cuando estás hablando de una familia, la familia no tiene un ingreso único, sino tiene un ingreso global, y ese es el problema que tiene el sistema financiero, de evaluar correctamente qué es lo que estamos dando y cuánto estamos dando, ¿no? Acá el problema, por ejemplo, en microfinanzas, que se ha generado los indicadores de mora más altos que hemos tenido en el último mes, y eso está generando un problema. Pero cuando hablamos de México en consumo, la mora está en 22%. ¿Y nosotros? 4.5. Que es bastante bajo en comparación con ese... No. Entonces, ¿qué es lo que...? Indicador, bueno, con ese vecino. Claro, estamos hablando de mexicanos, argentinos, pero ¿cuál es el problema del crédito de consumo? Es la clase media. La clase media argentina soporta ese sobreendeudamiento y soporta esos indicadores. Nuestra clase media todavía no está fortalecida de tal manera que permita soportar esto. Yo creo que... Sí. Perdón que le interrumpa. Normalmente en esta época del año, las remesas del exterior de la gente que ha emigrado y que ha conseguido un trabajo y un cierto nivel de vida se incrementan, y eso también puede contribuir
a atenuar el sobreendeudamiento en el que incurren las familias. Sí, efectivamente, hay un ingreso de afuera, pero por eso es que nosotros decimos que no podemos medir exactamente si hay un sobreendeudamiento. A mí me molesta, no me molesta, pero me parece peligroso hablar de sobreendeudamiento, porque el sobreendeudamiento es un concepto que se mantiene en el circuito de crédito siempre. Lo peligroso es cuando sube de un porcentaje correcto y normal. Y además el sobreendeudamiento no es un concepto que se va a mantener estático. Claro. Eso se va fluyendo. Por ejemplo, este año, en julio, yo sabía muy claro, sabíamos todos que había sobreendeudamiento de consumo, pero eso se está atenuando y en el 2015 eso va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que el crédito es fluctuante y dinámico y por tanto lo que tenemos que ir es ajustando. Y estas medidas reactivadoras que ha dado el gobierno, en el cuarto paquete con los aguinaldos y todo, está yendo justo a lo que es gasto corriente. Y lo otro que yo siempre digo y que debemos tener en cuenta es el cambio de comportamiento de hábito del consumidor. El consumidor ha cambiado mucho sus hábitos. Por ejemplo, lo que decía Alonso Segura, el ministro, van a pagar deuda. Yo creo que van a pagar deuda en un porcentaje y que en el otro porcentaje se van a ir al consumo. ¿Por qué? Porque el Perú ha cambiado mucho. Entonces tenemos una profundidad en crecimiento de centros comerciales muy grande en provincias que ha hecho un cambio de comportamiento del hábito y nosotros como empresas de cobranza es lo primero que miramos. Cuando nosotros vamos, ¿usted sabe cuál es la ciudad más morosa en el país? No. Cajamarca. Y refleja directamente con el entorno económico que tenemos. ¿Cuál es la zona más pagadora del país? La zona sur, Arequipa. Entonces, nosotros somos los sujetos actores del sistema donde vemos inmediatamente reflejada rápidamente los problemas económicos. Ahora, yo quisiera volver por un minuto a la banca paralela que mencionaba usted como recomendación para cualquier consumidor, no recurrir a la banca paralela. La banca paralela que cobra estos intereses desmesurados incurre en un delito. Agio y usura están tipificados en el Código Penal. ¿Cómo funciona esta banca paralela impunemente, digamos, sin ningún control ni de la superintendencia ni de ninguna autoridad? Porque ahí tenemos un problema que lo ha dicho el superintendente hace unos días y que es el problema que nuestra legislación no está ajustada al control de las cooperativas y de estas entidades. Entonces tiene que haber una fiscalización más fuerte sobre los prestamistas y tiene que haber un proyecto de ley que creo que ya está, que es control sobre las cooperativas, ¿no? Y hay otra cosa que sí es cierta y te lo digo, pero si el sistema bancario no se hace más eficiente, no se hace más innovador, va a perder y más amable. Y más amable y más comprensivo, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, un proyecto de Internet, préstamos por Internet, importantísimo. En Argentina se está prestando 5.000 créditos al día por Internet, en montos de $100 a $300. ¿Por qué? Porque hay un espacio que el sistema financiero no está llegando. Entonces va a haber un crecimiento de este tipo de medidas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema financiero? Volverse más innovador, acercarse al consumidor normal y al consumidor medio. Hay otro tema que es importante y que también va a cambiar mucho y yo pienso que va a ayudar mucho al crecimiento del país en el año 2015, que es el pago electrónico, el pago con celulares. Qué importante para nosotros como empresas de cobranza. Para mí es dificilísimo llegar a Amazonas, a Chachapoya, a Moyobamba para 3 créditos o 4. Si logramos que con el celular paguen esos créditos y se genere recaudo, nosotros vamos a democratizar el crédito y eso es importante. Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy, Ana Vera Talledo, por estas recomendaciones que hace respecto al sobreendeudamiento en las semanas previas a la Navidad.